Hola, qué bueno de nuevo continuar esta ruta de aceleración contigo, donde estamos aprendiendo a cómo nosotros aumentar el flujo y el acervo de energía en esta ruta de aceleración, buscando amplificar nuestra vida. Y vamos a estar tocando hoy el tema de los protocolos de movimientos energéticos. Ahí estaremos hablando de disciplinas que utilizan posturas, meditación, que usan la respiración como un foco central para mover, alterar los estados de conciencia, pero también alterar los estados de la energía en nuestro cuerpo. Buscando, como parte de los objetivos de esta ruta de aceleración, el activar el poder de sanación, el aumentar los niveles de estimulación psicológica y poder despertar. Eso es lo que andamos buscando, despertar en nosotros una fuerte apetencia por experiencias de vida de mayor significado. Vamos a estar hablando del Qigong, del Tai Chi, del yoga y del dancing o la danza, como se conoce en el vocablo español. Y bien importante, todas estas disciplinas se han conglomerado, ¿verdad?, debajo de esta dimensión, porque tienen en común las respiraciones, las posturas y los movimientos. Pero todas las disciplinas que vamos a estar estudiando como parte de este episodio y 2 episodios sucesivos son excelentes para manejar el estrés, para hacer nuestra vida más longeva y para alcanzar ese nivel de acervo energético que nos vaya transportando a esa dimensión donde comulgamos y conectamos con ese yo interior que a veces no conocemos. Empecemos entonces con el Qigong, ¿verdad? El Qigong. Qigong lo que significa Qi es energía y Gong trabajo. Así que ese es trabajando la energía. Esa es su definición, ¿verdad? Más llana. Esto es una práctica milenaria que data de más de 5.000 años, viene de la China, ¿verdad? Y la influencia principal y original es del movimiento o la escuela taoísta. ¿Okay? Luego más adelante tiene una influencia del budismo y del confucianismo, ¿verdad?, de Confucio, pero originalmente empieza en los aspectos filosóficos del Tao. Y entonces, ¿qué busca? Transformación espiritual, principalmente eso, y longevidad mediante la armonización de la energía. Se mejora, tiene promesas de mejorar tu salud física, tu salud mental y también llevarte a unos estados alterados de conciencia expandida. Y esa palabra lo que significa es que la filosofía que está detrás de esto es que la salud y la conciencia, o sea, el aspecto de la materia o el cuerpo y la conciencia no tangible más allá de la materia, dependen de cómo se configure la energía en tu cuerpo. Por lo tanto, una energía cultivada y manejada a altos niveles nutre el Shen. El Shen es el espíritu o la conciencia. Y obviamente una circulación de esa energía en nuestro cuerpo más fluida y de mayor calidad, pues te va a llevar a unos planos de mayor profundidad, refinando los niveles de conciencia. Ahí estriba precisamente, ¿verdad?, el por qué estamos dando este material en la ruta de aceleración. Escucharás en algún momento una cosa que se llama el Neigong, N-E-I-Gong. Realmente es el mismo Qigong, pero aporta unos elementos adicionales meditativos para trabajar un poco más la transformación interna, es de adentro hacia afuera, buscando el desarrollo de las virtudes humanas. Pero vamos a ver qué dice la ciencia, porque tú sabes que en estos episodios traemos solamente información en donde la neurociencia, la física cuántica y la propia biología ha ya podido probar, ¿verdad?, en términos de los beneficios obtenidos para cada uno de nosotros. Empecemos con los estudios que se han hecho con los EKG. Cuando se ponen los EKG a las personas, se nota que hay un cambio en las ondas de la energía, sobre todo aumentando alfa y aumentando, aunque con oscilaciones, las ondas beta, que ambas son episodios de profundidad y de calma. Por eso es que esto nos lleva de la relajación a la concientización. Cuando lo que se ha utilizado son lo que se conoce como las neuroimágenes, ¿verdad?, pues se ha visto de que hay unos cambios neuroplásticos, es decir, que hay neurogénesis, que se empiezan a producir más neuronas, que hay unos cambios
literalmente estructurales en la corteza cerebral y en el hipocampo, donde están, ¿verdad?, nuestras emociones, donde está el crecimiento neuronal y que aumenta el tono parasimpático, ¿verdad?, a través del nervio vago. Interesante, en los últimos estudios, lo que sí hemos visto y se ha encontrado es que cuando las personas practican el Qigong y luego son estudiadas, se ha visto una reducción significativa en el nivel de cortisol, que ustedes saben que ese es el gallito que nos mantiene arriba, alerta, despierto, y obviamente lo acallamos con los ejercicios de movimiento de la energía. En muchos otros estudios, para finalizar con la parte científica de este proceso, se ha demostrado ya, ciencia, que mejora el sistema cardiovascular, optimiza el patrón respiratorio, modula el sistema nervioso autónomo, reduce inflamaciones y tensiones musculares y definitivamente nos ayuda a mejorar la cohesión cerebral-corazón y tiene un impacto positivo en los patrones del sueño. Así que definitivamente estas disciplinas cualifican para estar en nuestra ruta de activación. En el caso particular del Qigong, que es el que propiamente estamos hablando en este episodio, tiene dos dimensiones. El Qigong se puede practicar de forma dinámica y se puede practicar de forma estática. Y ya como, ¿verdad?, las mismas palabras lo sugieren, el Qigong dinámico es un Qigong que se realiza con movimientos lentos, circulares, pero con movimientos, ¿verdad?, con torsiones del cuerpo, con flexiones y movimientos repetitivos, ¿verdad?, que trabajan la energía en los diferentes puntos. Y la intención de los movimientos, obviamente, es dirigir el flujo por los distintos canales del cuerpo. El beneficio, pues obviamente, además de darnos una relajación, tiene un impacto en circulación, en equilibrio y en flexibilidad cuando es dinámico, ¿verdad? Y ahorita vamos a hablar de un ejemplo de un Qigong dinámico. El estático es más quietud, es más calma, es más meditación, se enfoca más en la respiración, siempre nasal, en el bajo abdomen, diafragmática, ¿ok? Las posturas son más estáticas, como por ejemplo el Chang Chuan, que ahorita vamos a hablar de él, ¿verdad?, que es el de abrazar el árbol. Y los beneficios, además de que ayuda, ¿verdad?, en el proceso de relajación, va a mejorar nuestras destrezas cognitivas como memoria, concentración y el sistema inmunológico. Dentro de estas dos dimensiones, pues tenemos tres tipos de Qigong, que son el Qigong espiritual, el médico y el Qigong marcial. Y obviamente, pues cada uno de ellos, en el caso espiritual, es el que más relacionado está con el desarrollo de niveles de conciencia y con la energía pasiva. En la escuela médica, eso es un tipo de Qigong que requiere como de un guía o un trainer, porque es como una prescripción médica, en donde vas a hacer esto por esto, vas a hacer esto, y está asociado a necesidades particulares y a órganos precisos. Pero hay una serie de secuencias que caen dentro de la escuela médica que no necesariamente son prescripciones, sino de naturaleza general, como lo es los 8 brocados, ¿verdad?, de seda. Y en la escuela marcial, que obviamente donde está el Tai Chi, que son más movimiento, concentración, y movimientos más lineales o más bruscos. Así que esos son obviamente los tres tipos de Qigong. Detrás de todo esto están obviamente los 5 elementos importantes, que son la madera, que está asociada con nuestro hígado, tenemos la parte que tiene que ver con el corazón, que es el fuego, tenemos la tierra en el vaso, tenemos el metal en nuestros pulmones y tenemos el agua en los riñones. Y el asunto es buscar el afinamiento, el alineamiento de la energía en esos específicos 5 órganos, y quiero enfatizar el del riñón porque obviamente es una parte muy importante dentro del Qigong, porque es lo que está bien cercano a las adrenales, ¿verdad? Y una de las cosas que se busca en el Qigong es manejar la fatiga. Así que por eso muchos de los pasos y de las posturas que se utilizan en el Qigong van dirigidos al riñón específicamente, ¿verdad? Y obviamente quiero enfatizar, igual que en la meditación, lo vamos a ver también en el dancing, lo vamos también a ver en el yoga, que ya lo vimos en el episodio de respiración, sigue siendo una parte central en todos los ejercicios de movimiento
energético. Sobre todo, el Qigong enfatiza el que podamos escuchar el sonido de la respiración siempre por nariz, pero que podamos oír ese shh de la exhalación, porque eso nos ayuda en el proceso de dispersar la energía que esté estancada dentro del hígado. Así que es bien importante, ¿verdad? La respiración, como en todos estos ejercicios. ¿Cuál es el mejor momento? Antes de pasar a ejemplos específicos, ¿cuál es el mejor momento para practicar el Qigong? Bueno, siempre el mejor momento es cuando estamos listos. Quizá quisiera empezar con esa frase, o cuando tenemos la oportunidad, porque siempre es mejor que no hacerlo. Pero ciertamente el amanecer y el atardecer, que son momentos de transición de la noche al día y del día a la noche, resultan ser los mejores momentos energéticamente hablando para practicar el Qigong. Mucha gente acostumbra a recibir el amanecer. De hecho, también el yoga lo veremos posteriormente, ¿verdad? Con el saludo al sol y luego en el atardecer. En la mañana buscamos un Qigong que sea para despertar nuestra energía. Durante la noche que sea más meditativo y pasivo para, obviamente, buscar esos estados de relajación que son importantes. La única precaución que hay que tener, pues no hay ninguna contraindicación para practicar en términos de tiempo el Qigong o el Tai Chi, simple y sencillamente que nunca se practique muy cerca de la comida. O sea, si comimos, debemos esperar de 3 a 4 horas para poder practicar este momento. Y lo podemos utilizar también como break cuando estemos en las horas de trabajo, ¿verdad? O en nuestro hogar haciendo los quehaceres de la casa. Quiero entonces ir terminando con las 3 formas más populares del Qigong. La primera de ellas es el Tai Chi. Ese es el más popular en el mundo entero, es el Tai Chi, que obviamente se aleja un poco de las visualizaciones y las meditaciones para entrar más de lleno en el movimiento, ¿verdad? Que, como les dije, toma de las artes marciales. El segundo es lo que se llaman los 8 brocades, ¿verdad? O las 8 brocadas y le llaman de seda, silk, porque es como que todo como un movimiento suave, como cuando uno tira ¿verdad? Una sábana de seda, que ustedes ven que hacen esas ondas circulares naturales que se mueven, pues eso se ha hecho muy famoso y eso cae dentro de la categoría del Medical Qi. Y el tercero es el que se conoce como el Microcosmic Orbit. Si lo fuéramos a poner en inglés, el pequeño universo en español y Small Universe en inglés. Y este ejercicio cae dentro de la categoría del Spiritual Qigong. Y ese enfatiza más la meditación, las respiraciones y la quietud. Así que ahí no hay movimientos, excepto cambios de postura y movimientos de los brazos sutiles alrededor de la circulación de nuestra energía. En el área, vamos a hablar un poquito, ¿verdad? De que no importa el Qigong que vayas a hacer, hay un movimiento bien importante o un paso que se le llama el Sanchuan. Y ese es el que se pone en una postura de pie, ¿verdad? De pie. Y entonces ponemos los brazos, ¿verdad? De esta manera, los dedos firmes pero relajados, el cuello erguido, la cabeza erguida, el tronco como que ni se mueve. Estando de pie, flexionamos las rodillas, dejamos caer el peso simétricamente en el lado derecho y en el lado izquierdo. Y esta postura lo que busca es integrar la regulación de todos los aspectos y sistemas de nuestro cuerpo. Se centra en la respiración diafragmática de inhalación y exhalación por la nariz, continuamente esas respiraciones, y obviamente eso nos va preparando como un sistema holístico para hacer cualquier tipo de Qigong. Es el paso más universalmente conocido, que es lo que se conoce como abrazar el árbol. Y entonces tenemos en la parte de las brocados, pues tenemos obviamente 8 pasos que están dirigidos a 8 órganos y sistemas diferentes, sobre todo, como les señalé ahorita, enfatizando los kidneys, ¿verdad? Porque este ejercicio bien interesante cuenta la leyenda, ¿verdad?, de que fue inventado por un general que se llama Yu Fei. Yu Fei. Y este señor lo hizo para buscar la salud y la relajación de la fatiga de los soldados de su ejército. Y nosotros no somos soldados del ejército, ¿verdad? Quizás alguno de ustedes sí lo es, pero somos soldados
en la guerra de la vida. Ese nivel de fatiga, pues podemos utilizar estos brocados de seda, ¿verdad? Para eliminar o bajar, reducir ese nivel de fatiga. Va a aumentar nuestra energía, nuestra vitalidad, nos ayuda mucho con la densidad ósea, con la flexibilidad, con el balance, la coordinación, la longevidad. Y bien interesante para esas personas que tienen algún tipo de desbalance en la tiroide, este es el Qigong más recomendado para trabajar condiciones como el Hashimoto o desbalances hipo de la tiroide. Pues tiene un efecto directo sobre eso y también es bien recomendado para trabajar dolores de espalda porque obviamente te coge muchos ejercicios a través del tronco y toda la espina dorsal y la artritis. Así que los 8 brocados, ¿verdad? Y lo pueden buscar, que tiene 8 pasos diferentes. Y eso prácticamente, ¿verdad? Es el asunto. Quisiera terminar hablando, obviamente, de lo que se conoce como el Cosmic Orbit, porque esa es la que nos va a ayudar en este proceso de aceleración a encontrarte con ese yo interior que está esperando a que hagas el espacio, prestes la atención y escuches lo que necesita para realizarse plenamente. Es un ejercicio que se hace parado, se puede hacer sentado y que realmente es un asunto de abrir los brazos inhalando, el pecho para recibir y encogemos y abrimos y trabajamos la energía que sube desde la parte final, ¿verdad? En donde está nuestro sacro, la subimos, entra a nosotros, la energía vuelve y baja a la tierra. Hay como unos movimientos bien sutiles y unas respiraciones bien profundas. Entramos en unos planos de profundidad elevado donde vamos poco a poco alterando nuestros niveles de conciencia. Ese sitio de paz y de plenitud que tú te mereces. Ese sitio, ese momento de quietud, de reconciliación, de conexión contigo y con el universo al que tú aspiras. Ese momento de paz en donde te das cuenta de tu grandeza. Ese momento que te mereces. Y eso es lo que nos permite el nosotros trabajar en estos movimientos energéticos, específicamente en lo que es el Qigong. Nos vemos en nuestro próximo episodio.